En una mañana cualquiera, un grupo de fariseos se acercó a Jesús, atrayendo la atención de una multitud curiosa. Entre murmullos y miradas, llevaron consigo a una mujer acusada de adulterio. ¿Qué haría él? La tensión en el aire era palpable. Imaginen el momento, la condena, el juicio, el dedo acusador. Pero en lugar de responder con ira o desprecio, Jesús comenzó a escribir en la arena. ¿Qué estará escribiendo? Cada letra parecía ser un eco de la misericordia divina. Mientras los acusadores insistían, la multitud contenía la respiración. ¿Qué pasaría con la mujer? ¿Sería condenada a la muerte, como dictaba la ley? Pero Jesús, con su voz serena, pronunció una frase que resonaría por generaciones. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. En ese instante, los corazones comenzaron a cuestionarse. ¿Quiénes somos para juzgar? La historia no solo trata sobre la mujer, sino también sobre todos nosotros, enfrentando nuestras propias imperfecciones. ¿Qué significa realmente la misericordia? ¿Y cómo puede cambiar nuestra perspectiva ante el juicio ajeno? A medida que avanzamos, descubramos juntos el profundo mensaje que esta historia tiene para ofrecer. Contexto histórico y cultural. En la época de Jesús, el contexto histórico y cultural era sumamente complejo. Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, lo que generaba tensiones entre la población local y las autoridades romanas. La sociedad judía estaba profundamente influenciada por la ley mosaica, que regulaba no solo las relaciones personales, sino también las prácticas religiosas y la vida cotidiana. En este marco, el concepto de pecado y las normas sobre la moralidad eran fundamentales y se interpretaban de maneras diversas, dependiendo de la secta religiosa y la interpretación de la ley. La ley mosaica en particular tenía disposiciones claras sobre el adulterio. Según Levítico 20:10, tanto el hombre como la mujer involucrados en el adulterio debían ser castigados con la muerte. Esta severidad reflejaba la importancia de la pureza moral y la estabilidad familiar en la sociedad judía. Sin embargo, la aplicación de esta ley no siempre era justa, ya que frecuentemente se aplicaba de manera selectiva, lo que revelaba las desigualdades de género y el uso de la ley como herramienta de control social. Además, el contexto religioso de la época estaba marcado por la influencia de los fariseos y escribas, quienes eran vistos como los guardianes de la ley. Su interpretación rígida de la Torá establecía un marco de juicio severo hacia aquellos que transgredían las normas. Esta situación creaba un ambiente de miedo y culpa, en el que la figura de la mujer, y especialmente de la mujer adúltera, se convertía en un símbolo de la transgresión y el pecado, lo que a su vez reflejaba las tensiones sociales de la época. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. En este entorno, la figura de la mujer adúltera no solo era un ejemplo de violación de la ley, sino que también representaba las luchas y limitaciones que enfrentaban las mujeres en la sociedad judía. Eran vistas con desdén y desprecio, a menudo siendo culpabilizadas por la iniquidad de los hombres. Así, el escenario social y cultural de la época de Jesús era un caldo de cultivo para la crítica y el cuestionamiento de las leyes que regían la moralidad, especialmente en relación con la figura femenina. La comprensión de este contexto es crucial para analizar la narrativa de la mujer adúltera, ya que permite ver más allá de los hechos y entender las dinámicas de poder, género y religión que estaban en juego.
Este trasfondo histórico y cultural proporciona una base sólida para explorar el significado del relato y su relevancia continua. La figura de la mujer adúltera. La mujer adúltera, en la narrativa evangélica, se presenta como un personaje cargado de connotaciones sociales y morales. En el contexto judío, su papel era el de una transgresora, alguien que había quebrantado las normas más sagradas de la sociedad. Sin embargo, es fundamental no perder de vista que su historia es también la historia de la opresión y el juicio, lo que invita a una reflexión más profunda sobre su humanidad y las circunstancias que la llevaron a esa situación. A menudo, las mujeres en la sociedad de Jesús eran definidas por su relación con los hombres. Eran hijas, esposas o madres, y su valor estaba intrínsecamente ligado a su comportamiento moral. La mujer adúltera, por lo tanto, no solo era vista como un individuo que había cometido un pecado, sino también como un símbolo de la caída moral de la comunidad. Este aspecto añade una capa de complejidad al papel que desempeña en la narrativa, ya que su historia es representativa de la lucha de muchas mujeres que enfrentan la condena social y el estigma. Además, el relato también pone de relieve la hipocresía de sus acusadores. Los fariseos y escribas, al traer a la mujer ante Jesús, buscaban no solo aplicar la ley, sino también intentar atrapar a Jesús en un dilema moral. Esto revela que la figura de la mujer adúltera es utilizada como un instrumento en un juego de poder, donde su vida y dignidad son sacrificadas en nombre de la justicia. Este uso instrumentalizado de la mujer es un tema recurrente en la historia y sigue siendo relevante en las discusiones contemporáneas sobre el género y la moralidad. Es vital, por lo tanto, reconocer la multidimensionalidad de la figura de la mujer adúltera. Ella representa no solo el pecado, sino también el sufrimiento, la injusticia y la resistencia. Su historia nos invita a cuestionar el papel que la sociedad asigna a las mujeres y a reflexionar sobre la necesidad de un enfoque más compasivo y menos punitivo hacia quienes caen en la transgresión. Finalmente, al analizar el papel de la mujer adúltera, se abre un espacio para la empatía y la comprensión. La narrativa no debe ser vista solo como un relato de condena, sino como una oportunidad para explorar la dignidad humana, el perdón y la capacidad de transformación que todos poseen, independientemente de sus fallas. La ley y sus consecuencias. La ley mosaica sobre el adulterio tenía implicaciones profundas en la vida cotidiana de los judíos de la época. Las normas eran rígidas y su aplicación severa. El adulterio no era solo un pecado religioso, era un crimen que ponía en riesgo el tejido social y familiar. La expectativa de castigo era casi automática, y la mujer adúltera se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema, muchas veces expuesta a la violencia y la humillación pública. La pena de muerte, estipulada en la ley, no solo servía como un castigo, sino que también funcionaba como un mecanismo de control social. La amenaza de un castigo tan drástico mantenía a la comunidad en un estado de temor y obediencia. Sin embargo, este enfoque punitivo revela también una falta de comprensión sobre la naturaleza humana y las complejidades de las relaciones. En lugar de promover la reconciliación o el arrepentimiento, la ley a menudo exacerbaba el ciclo de culpa y violencia. El impacto de estas leyes en la sociedad era palpable. Las mujeres, en particular, se encontraban atrapadas en un sistema que no solo las culpabilizaba, sino que también las despojaba de su dignidad y autonomía. La figura de la mujer adúltera, por ende, se convierte en un símbolo de la opresión de género, donde las normas morales eran aplicadas de manera desproporcionada sobre las mujeres, mientras que los hombres, a menudo, enfrentaban menos consecuencias por sus acciones. Además, la rigidez de la ley también limitaba las posibilidades de redención y perdón.
En una sociedad donde el pecado era visto como un estigma permanente, la idea de restauración parecía casi inalcanzable. Esto contrasta con la visión de Jesús, que desafiaría estas normas al ofrecer una nueva perspectiva sobre el pecado y el perdón, lo que a su vez abriría un camino hacia la esperanza y la transformación. Por lo tanto, la discusión sobre la ley y sus consecuencias en la época de Jesús no puede ser completa sin considerar cómo estas normas afectaban a la vida de las personas. La historia de la mujer adúltera invita a una crítica de la forma en que la ley se aplica y sugiere que, en lugar de ser un fin en sí mismo, la ley debería servir como un medio para promover la justicia, la compasión y el entendimiento. El papel de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos, como líderes religiosos de la época, desempeñaban un papel crucial en la interpretación y aplicación de la ley mosaica. Su llegada con la mujer adúltera ante Jesús no era un acto de justicia, sino más bien un intento de atrapar a Jesús en un dilema que pudiera desacreditar su mensaje. Este acto revela mucho sobre sus motivaciones y su comprensión de la ley. En su búsqueda por mantener el control y la autoridad, los fariseos se aferraban a una interpretación rígida de la ley. Para ellos, la ley era un conjunto de reglas que debían ser seguidas al pie de la letra, sin espacio para la misericordia o la compasión. Al llevar a la mujer adúltera ante Jesús, pretendían demostrar que él también se adhería a esta interpretación, exponiéndolo a la crítica y al rechazo de la comunidad. Sin embargo, su plan se convierte en un reflejo de su hipocresía. Al acusar a la mujer, ignoran que el adulterio era un pecado que requería la participación de ambas partes. La ausencia del hombre en esta narrativa plantea interrogantes sobre la equidad en la aplicación de la ley. Este doble estándar no solo pone de manifiesto la desigualdad de género, sino que también cuestiona la integridad moral de quienes se erigen como defensores de la ley. La intención de los escribas y fariseos al llevar a la mujer ante Jesús también resalta su falta de comprensión sobre la verdadera esencia de la ley. La ley, en su forma más pura, debería ser un reflejo de la justicia divina, que incluye la misericordia y la compasión hacia los pecadores. Al ignorar este aspecto fundamental, los fariseos se convierten en meros guardianes de una tradición que ha perdido su propósito original. En este sentido, la narrativa de la mujer adúltera invita a una reflexión crítica sobre las motivaciones y acciones de aquellos que ocupan posiciones de poder en las comunidades religiosas. Al poner en evidencia la falta de amor y compasión en la aplicación de la ley, se abre un espacio para que la voz de Jesús, que aboga por el perdón y la redención, resuene con más fuerza. Su respuesta a los acusadores, sé, la respuesta de Jesús. La famosa frase, aquel que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra, encierra un profundo significado que trasciende su contexto inmediato. Esta declaración no solo desafía a los acusadores, sino que también invita a cada individuo a una reflexión interna sobre su propia vida y sus propios errores. En lugar de convertirse en un mero juicio sobre la mujer, Jesús convierte la situación en una oportunidad de autoexamen para todos los presentes. Así, la frase se convierte en un poderoso recordatorio de que todos somos vulnerables al pecado y que la humildad debe ser nuestra respuesta ante los errores ajenos. Además, la respuesta de Jesús se presenta como un acto de sabiduría y compasión. En vez de condenar a la mujer adúltera o permitir que la ley se ejecute de manera ciega, Él elige un camino que revela la naturaleza del amor divino. Jesús se opone no solo a la hipocresía de los fariseos que se presentan como justos, sino también a la concepción rígida de la ley que no deja espacio para la gracia. De esta manera, su respuesta resuena con aquellos que se sienten marginados o condenados por la sociedad, ofreciendo un mensaje de esperanza y aceptación. En este contexto,
Cabe destacar que la respuesta de Jesús también pone de relieve el principio de la intención detrás de la acción. Los fariseos, al llevar a la mujer ante él, buscaban ponerlo en una posición incómoda, tratando de forzarlo a elegir entre la ley y la compasión. Sin embargo, Jesús transforma la confrontación en una lección sobre la verdadera justicia, que no se basa únicamente en la letra de la ley, sino en el espíritu de amor y misericordia que debe guiar nuestras relaciones interpersonales. Asimismo, es importante considerar cómo esta respuesta se relaciona con la noción de comunidad. La acción de Jesús no solo se dirige a la mujer adúltera, sino que también busca confrontar a sus acusadores. Al invitarlos a reflexionar sobre sus propios pecados, Jesús establece un llamado a la responsabilidad colectiva. La comunidad no debe ser un lugar de juicio severo, sino un espacio donde el amor y la comprensión prevalezcan, creando un entorno propicio para el arrepentimiento y la transformación. Finalmente, la respuesta de Jesús es un testimonio de la misión que Él tiene en el mundo, no venir a condenar, sino a salvar. A través de su enseñanza se nos recuerda que la verdadera justicia no es la que se impone a través de castigos, sino la que se manifiesta en la restauración y la restauración de la dignidad humana. La mujer adúltera, al final de esta interacción, no solo se encuentra libre de condena, sino también invitada a un nuevo comienzo, un tema central en la obra redentora de Jesús. Misericordia versus juicio. La tensión entre la necesidad de justicia y la oferta de misericordia es un tema recurrente en la enseñanza de Jesús. En la narrativa de la mujer adúltera, esta tensión se manifiesta de manera clara. Los escribas y fariseos buscan aplicar la ley de manera estricta, mientras que Jesús propone una visión que integra el amor y la compasión como elementos esenciales de la justicia. Este dilema nos invita a reflexionar sobre cómo, en nuestra vida cotidiana, a menudo enfrentamos decisiones similares, donde el juicio puede parecer la respuesta más lógica, pero la misericordia puede ofrecer un camino hacia la sanación y la reconciliación. Jesús no ignora la gravedad del pecado. En lugar de eso, se enfoca en la oportunidad de redención. Al desviar la atención de la condena y dirigirla hacia el arrepentimiento, Él nos recuerda que todos estamos en un proceso de aprendizaje y crecimiento. La misericordia que Él ofrece no implica una negación del pecado, sino un reconocimiento de que cada persona tiene el potencial de cambiar y mejorar. Este enfoque transforma la narrativa de un acto de condena en una invitación a la transformación personal. Además, esta tensión también refleja la lucha interna que muchos enfrentan al lidiar con sus propios errores y los de los demás. La inclinación a juzgar puede ser fuerte, especialmente cuando nos sentimos heridos o traicionados. Sin embargo, Jesús nos invita a considerar que, en lugar de buscar venganza o castigo, podemos optar por la empatía y la comprensión. La misericordia se convierte así en un acto de valentía que desafía las normas establecidas y nos permite construir relaciones más profundas y significativas. En el contexto de la comunidad, la tensión entre juicio y misericordia se hace aún más relevante. Las comunidades a menudo se caracterizan por sus normas y expectativas que pueden llevar al juicio y la exclusión de aquellos que no se ajustan a ellas. La enseñanza de Jesús nos desafía a cuestionar estas dinámicas y a considerar cómo podemos ser agentes de misericordia en lugar de herramientas de juicio. La creación de un ambiente donde se prioriza la compasión puede ser transformadora tanto para individuos como para la comunidad en su conjunto. Por último, la lección de misericordia versus juicio nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra propia humanidad.
Todos somos susceptibles a errar y la vida es un proceso continuo de aprendizaje. Al elegir la misericordia, no solo respondemos a las fallas de los demás con gracia, sino que también nos permitimos a nosotros mismos ser vulnerables y buscar el perdón cuando lo necesitamos. Esta dinámica de amor y comprensión se convierte en el motor de una vida más plena y significativa. La importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento juega un papel crucial en la narrativa de la mujer adúltera, ya que es el medio a través del cual se produce la transformación y la redención. Jesús no solo libera a la mujer de la condena social y legal, sino que también le ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo. Esta invitación al arrepentimiento es fundamental, ya que implica una toma de conciencia sobre los propios errores y un deseo sincero de cambiar. En este sentido, el arrepentimiento no es un acto de debilidad, sino de valentía y crecimiento personal. El arrepentimiento, según la enseñanza de Jesús, va más allá de simplemente sentir remordimiento por las acciones pasadas. Se trata de un cambio de corazón y mente que lleva a una nueva forma de vivir. Al confrontar a la mujer adúltera con su situación, Jesús le da la oportunidad de reflexionar sobre su vida, sus elecciones y las consecuencias que éstas han tenido. Este proceso de autoevaluación es esencial para el crecimiento espiritual y emocional, ya que permite a las personas reconocer sus fallas y trabajar hacia una vida más alineada con los principios de amor y justicia. Además, el arrepentimiento es una condición necesaria para el perdón. Jesús enseña que el perdón no puede ser plenamente experimentado sin un reconocimiento del error y un deseo genuino de enmendar el camino. Esto no solo se aplica a la mujer adúltera, sino también a todos nosotros. En nuestra vida diaria, el arrepentimiento nos ayuda a sanar las heridas que hemos causado, tanto a nosotros mismos como a los demás. Es un paso necesario para restaurar las relaciones y avanzar en nuestro camino espiritual. En este sentido, la narrativa también nos invita a considerar cómo podemos fomentar un ambiente que apoye el arrepentimiento en nuestras comunidades. En lugar de condenar a aquellos que fallan, se nos llama a crear espacios seguros donde las personas puedan reconocer sus errores y buscar el perdón sin temor a ser juzgadas. Esta cultura de aceptación y comprensión puede ser transformadora, permitiendo que las personas se sientan valoradas y apoyadas en su proceso de cambio. Finalmente, el arrepentimiento se presenta como una puerta abierta hacia la libertad y la redención. Al arrepentirse, la mujer no solo recibe el perdón de Jesús, sino que también se le ofrece un nuevo comienzo. Esta idea de libertad es fundamental en la enseñanza de Jesús, ya que implica que aunque todos somos susceptibles al pecado, siempre hay la posibilidad de redención y transformación. Esta esperanza es un mensaje poderoso que puede inspirar a muchos a buscar el perdón y a trabajar para convertirse en mejores versiones de sí mismos. Libertad y redención. La liberación de la mujer adúltera por parte de Jesús simboliza un nuevo comienzo, tanto en su vida personal como en su relación con la comunidad. Al liberarla de la condena, Jesús no solo le ofrece una segunda oportunidad, sino que también la invita a redefinir su identidad más allá de su pecado. Esta idea de libertad es esencial en el mensaje de Jesús, quien constantemente desafía las limitaciones que la sociedad impone a las personas. La redención, entonces, se convierte en un tema central que resuena con todos aquellos que buscan una nueva dirección en sus vidas. La libertad que Jesús ofrece a la mujer no es simplemente la ausencia de castigo, sino la posibilidad de crear un futuro diferente. En un contexto donde el pecado era motivo de condena pública, Jesús rompe con estas convenciones y muestra que la compasión y el amor pueden prevalecer sobre el juicio. Esta liberación es un acto radical que desafía las normas sociales de su tiempo y sigue siendo relevante en la actualidad.
Nos recuerda que todos merecemos la oportunidad de comenzar de nuevo, sin las ataduras del pasado. Además, la redención implica una responsabilidad. Al ser liberada, la mujer también recibe un llamado a vivir de manera diferente. Jesús le dice que no pegue más, lo que implica que la libertad que se le otorga viene acompañada de la necesidad de adoptar un nuevo estilo de vida. Esta conexión entre libertad y responsabilidad es crucial, ya que nos recuerda que nuestras elecciones tienen consecuencias y que, a pesar de haber sido perdón, relevancia contemporánea. La historia de la mujer adúltera, narrada en el Evangelio de Juan, resuena profundamente con las realidades contemporáneas de juicio, prejuicio y aceptación. En un mundo donde las redes sociales y las opiniones públicas pueden amplificar la condena, el relato nos invita a reflexionar sobre cómo juzgamos a los demás. La figura de la mujer, llevada ante Jesús como un símbolo de pecado, se convierte en un espejo que refleja nuestras propias actitudes hacia quienes son considerados diferentes o desviados. En lugar de condenar, la historia nos impulsa a cuestionar nuestras propias acciones y pensamientos, instándonos a practicar la empatía. Además, esta narrativa se vuelve relevante en un contexto donde la cultura del juicio a menudo prevalece. La mujer adúltera es un recordatorio de que todos somos vulnerables al error y que el pecado no es exclusivo de un grupo. La invitación de Jesús a quien esté sin pecado a arrojar la primera piedra es un llamado a la autorreflexión. En un ambiente donde las críticas son rápidas y las condenas son severas, es fundamental recordar que la compasión y la comprensión pueden ser más poderosas que el juicio. La aceptación es otro tema vital en la narrativa. En un mundo que a menudo divide a las personas en categorías de buenos y malos, la respuesta de Jesús ofrece un camino hacia la inclusión. Al defender a la mujer adúltera, Jesús desafía las normas sociales y muestra que la dignidad humana no se debe perder por un error. Esta lección se aplica a muchos aspectos contemporáneos, desde el estigma que enfrentan las personas con antecedentes penales hasta aquellos que luchan con adicciones. La historia nos recuerda que el valor de una persona no se mide por sus errores pasados, sino por su capacidad de cambiar. En el contexto actual, la historia también nos llama a examinar las estructuras sociales que perpetúan el juicio. Muchas veces, la cultura popular tiende a castigar a las mujeres de manera desproporcionada en comparación con sus contrapartes masculinas. Esto nos lleva a cuestionar no solo nuestras propias actitudes, sino también las normas que perpetúan la desigualdad de género. La historia de la mujer adúltera es, por tanto, un poderoso recordatorio de la necesidad de crear un entorno más justo y compasivo, donde todos tengan la oportunidad de ser escuchados y perdonados. Finalmente, la relevancia contemporánea de esta historia radica en su mensaje de esperanza. En tiempos de crisis e incertidumbre, el relato nos recuerda que siempre hay espacio para la redención y el cambio. La historia de la mujer adúltera es un testimonio de que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre podemos levantarnos. Este mensaje es particularmente necesario en una época en que muchos se sienten atrapados por sus errores y fracasos. Al final, la narrativa nos invita a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, promoviendo la aceptación y la compasión en lugar del juicio. Relación entre género y moralidad. La historia de la mujer adúltera también pone de relieve las desigualdades de género y la hipocresía moral que han persistido a lo largo del tiempo. En la narrativa, la mujer es llevada ante Jesús como un objeto de juicio, mientras que el hombre involucrado en el acto de adulterio permanece ausente. Esta doble moral refleja una realidad histórica en la que las mujeres a menudo son culpabilizadas y estigmatizadas por su comportamiento sexual, mientras que los hombres suelen eludir la misma responsabilidad.
Este desequilibrio enfatiza la necesidad de cuestionar las normas sociales que perpetúan la injusticia y el juicio hacia las mujeres. La moralidad vinculada al género también revela cómo las expectativas culturales pueden influir en la percepción de la culpa. En muchas sociedades, las mujeres son juzgadas más severamente por sus decisiones y comportamientos, lo que crea un ciclo de vergüenza y condena. Este fenómeno se manifiesta en diversas áreas, desde el ámbito familiar hasta el profesional, donde las mujeres pueden ser objeto de críticas desproporcionadas por elecciones que los hombres a menudo pueden tomar sin repercusiones. La historia de la mujer adúltera nos invita a desmantelar estos prejuicios y a buscar una comprensión más equitativa de la moralidad. Asimismo, la narrativa desafía la noción de que el pecado y la culpa son inherentes a un género específico. Al presentar a la mujer adúltera como una persona digna de compasión y perdón, Jesús rompe con el estigma asociado a su condición. Este acto de misericordia pone de manifiesto que el valor de una persona no está determinado por su pasado, sino por su humanidad. En este sentido, la historia es una invitación a reconsiderar cómo juzgamos a los demás, independientemente de su género, y a reconocer que todos somos susceptibles a cometer errores. Además, la historia resuena con las luchas contemporáneas por la igualdad de género y la justicia social. En un mundo donde las mujeres siguen enfrentando discriminación y violencia, el mensaje de Jesús se convierte en un poderoso recordatorio de que debemos abogar por la equidad y la dignidad para todos. La narrativa nos desafía a ser defensores de los derechos de las mujeres y a cuestionar las estructuras que perpetúan el juicio y la desigualdad. Así, la historia de la mujer adúltera se convierte en un símbolo de resistencia contra la hipocresía moral que a menudo se manifiesta en las normas sociales. Por último, esta reflexión sobre género y moralidad invita a un diálogo más amplio acerca de cómo podemos construir comunidades más justas y compasivas. La historia de la mujer adúltera es un recordatorio de que todos compartimos la responsabilidad de crear un espacio donde cada individuo pueda ser tratado con dignidad y respeto, sin importar su pasado. Al reconocer las desigualdades y abogar por la igualdad, podemos avanzar hacia un mundo donde la compasión prevalezca sobre el juicio. El papel de la comunidad. El relato de la mujer adúltera también resalta el papel crucial de la comunidad en el contexto del juicio y la misericordia. Cuando los escribas y fariseos llevaron a la mujer ante Jesús, actuaron como representantes de una sociedad que estaba dispuesta a condenar sin considerar el contexto humano de la situación. Este episodio pone de relieve cómo las comunidades pueden, en ocasiones, convertirse en espacios de crítica severa y exclusión, en lugar de ser refugios de apoyo y compasión. Así, la historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia comunidad y cómo respondemos ante los errores de los demás. Las comunidades tienen el poder de influir en la forma en que se perciben y se tratan las faltas. En lugar de ser un lugar de condena, deberían ser espacios donde el arrepentimiento y la restauración sean posibles. La respuesta de Jesús, que se alejó del juicio y ofreció una segunda oportunidad, es un modelo a seguir para las comunidades contemporáneas. Al adoptar una postura de comprensión, las comunidades pueden facilitar una cultura de perdón y sanación que beneficia a todos sus miembros. Además, el papel de la comunidad se extiende a la responsabilidad colectiva en la promoción de la misericordia. En lugar de ser meros espectadores en situaciones de juicio, las personas dentro de una comunidad deben tomar una postura activa en la defensa de aquellos que son vulnerables a la condena. Esto implica no solo ofrecer apoyo a quienes enfrentan el juicio, sino también trabajar para cambiar las normas que permiten que el juicio prevalezca.
La historia de la mujer adúltera nos recuerda que, en lugar de ser partícipes del juicio, podemos ser agentes de cambio que fomentan un ambiente de amor y aceptación. La comunidad también juega un papel importante en la educación sobre la compasión y la empatía. Al compartir historias de perdón y redención, se puede cultivar una cultura donde los errores sean vistos como oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. Esto es esencial en un mundo donde el miedo al juicio a menudo impide a las personas buscar ayuda y apoyo. La narrativa de la mujer adúltera nos enseña que al abrir espacios para la conversación y la comprensión, podemos fortalecer los lazos comunitarios y promover la sanación colectiva. Finalmente, el papel de la comunidad en el juicio y la misericordia es un llamado a la acción. Cada individuo tiene la responsabilidad de contribuir a un entorno donde se valore la dignidad humana. Al fomentar la compasión y la aceptación, las comunidades pueden convertirse en lugares donde cada persona, independientemente de sus errores, pueda encontrar apoyo y la oportunidad de un nuevo comienzo. La historia de la mujer adúltera, por lo tanto, no solo es un relato del pasado, sino un faro que nos guía hacia un futuro más inclusivo y compasivo. Jesús como mediador. En la narrativa de la mujer adúltera, Jesús se presenta como un mediador entre la ley y la gracia, desafiando las expectativas de su tiempo y ofreciendo una nueva perspectiva sobre el pecado y el perdón. Cuando los escribas y fariseos traen a la mujer ante él, buscan una respuesta que se adhiera estrictamente a la ley mosaica, que establece la pena de muerte para el adulterio. Sin embargo, Jesús, al responder con su famosa frase, «Aquel que esté sin pecado que tire la primera piedra», se convierte en un puente entre la condena y la redención. Este papel de mediador es crucial para comprender la esencia del mensaje de Jesús. No se trata de abolir la ley, sino de reinterpretarla a través de la lente de la misericordia. Jesús no ignora el pecado de la mujer, en cambio, lo aborda con. Mientras reflexionamos sobre el encuentro entre Jesús y la mujer adúltera, es fundamental recordar que este relato va más allá de un simple acto de misericordia. Nos invita a cuestionar nuestras propias actitudes de juicio. ¿Cuántas veces hemos señalado con el dedo a quienes cometieron errores, olvidando que también somos humanos y vulnerables? La escena es poderosa. Jesús, rodeado de acusadores, se agacha y escribe en la tierra. Este gesto nos enseña que a veces el silencio y la reflexión son más elocuentes que las palabras. ¿Te has preguntado qué estaba escribiendo? Tal vez sus pensamientos eran un llamado a la compasión. Al liberar a la mujer de su condena, Jesús no solo la salva físicamente, sino que también le ofrece una nueva oportunidad. Ve y no peques más, le dice. ¿Cuántas oportunidades estamos dispuestos a ofrecer a los demás? La historia nos desafía a ser agentes de misericordia en un mundo lleno de críticas. Así que, ¿cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida diaria? Te invito a reflexionar. ¿Estamos listos para ser un poco más compasivos y menos críticos? La próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda este encuentro. La misericordia puede transformar vidas. ¿Qué harías tú en su lugar?